Bueno, listos. Habíamos quedado en este ejercicio en la clase anterior. Hoy vamos a, basados en este mismo ejercicio, pues a realizar algunas cosas que nos permiten manipular lo que tenemos. ¿Cómo qué? Vamos a agregar, por ejemplo, un combo box, para que nos genere una lista con de pronto todas las respuestas. Podría ser una opción. Aunque como les decía, también puede ser un JText panel o puede ser, inclusive puede ser otro text field para que se carguen, pero pues en este caso queremos que se vayan listando. Entonces, por ahora vamos a hacerlos con un combo box. Como estábamos trabajando esta parte en el Windows Builder, pues vamos a cambiar la estructura de nuestro grid. Nuestro grid tenía dos columnas y tres filas, como ustedes lo pueden ver. Tres objetos acomodados así. Yo le voy a acomodar una fila más, voy a acomodarle cuatro columnas, perdón, cuatro filas. Miren que inmediatamente pues me lo trata de recortar un poquitín, ¿cierto? Para que se ajuste a lo que tenemos. Y lo siguiente que le vamos a insertar es un combo box. Vamos a insertarlo al final para que nos quede justo debajo y ahí pues ya nos va a ocupar pues parte de lo que necesitamos en este combo box. ¿Listos? Este combo box lo tenemos llamado como combo box. Entonces vamos a cambiarle nombre y que se llame lista de resultados, por ejemplo. ¿Listo? Entonces le cambiamos el nombre, se va a llamar lista de resultados. Bien, vamos a hacer una pequeña prueba. Para ello pues vamos a insertar un botoncito justo aquí enfrente y a ese botón lo vamos a llamar, bueno, no importa cómo lo llamemos, cambiémosle aquí el botoncito. Sencillamente vamos a utilizar la función agregar. ¿Listos? Solo para poder hacer un pequeño ejemplo de cómo podemos agregar y entonces ahora sí lo acomodamos bajo un método y miramos pues cómo hacemos para realizar todo el procedimiento. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a darle doble clic a este botón. Bueno, ya tenemos nuestro combo aquí al lado izquierdo y un botoncito aquí enfrente. Vamos a darle doble clic para que nos cree inmediatamente pues el botón que tenemos. Miren que el JCombo Box ya está pues creado. Se llama lista resultados, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer dentro de ese botón? Podemos hacer algo muy sencillo y es decirle que lista resultados, que es el nombre que yo le acabé de dar a a esa lista, le vamos a agregar una función que se llama addItem, ¿cierto? Esa función nos permite agregarle algún valor en general. Por ejemplo, agreguemos un valor X, ¿cierto? Por ejemplo, María. ¿Listo? Vamos a agregar un valor como María. Ah, bueno, aquí me está nombrando. Bueno, creo que no me va a permitir agregar directamente el valor a menos de que no lo tenga capturado en una variable. Bueno, en ese caso no importa. Vamos a ver si nos funciona o no nos funciona. ¿Listos? Entonces, miren, ahí estamos en el diseño donde pues generamos un combo box que le vamos a ir agregando cositas, ¿cierto? Vamos a ir llenándolo para que él vaya agregando la lista que él tiene actualmente, porque actualmente la lista no tiene nada. Y pues lo vamos a agregar desde este botón, solamente como para realizar la pequeña prueba de lo que tenemos. ¿Listos? Bueno, aquí me sigue dando una advertencia. Tal vez porque me dice que el valor siempre va a ser el mismo. De todas maneras vamos a hacer la prueba. Entonces ahí lo tenemos. Vamos a ejecutarlo. ¿Cierto? Aquí tenemos nuestro combo que no tiene absolutamente nada. Si pues revisamos la operación nos funciona, que esto fue lo que hicimos de la clase anterior. Y miren que si le damos a agregar, pues inmediatamente nos lleva y nos coloca el valor de María. Si le damos a agregar por segunda vez, pues nos va agregando todos los que nosotros queramos en nuestro combo box, ¿cierto? Con el listado general. Ah, bueno, entonces miren, sabiendo eso, yo ya sé que por medio de ese combo box yo puedo ir agregando y modificando los valores que yo necesito. Entonces, basado en eso, ya vamos a empezar a ejecutar todo por métodos. Como en este momento este botón lo tenía solo para probar, pues nuevamente lo voy a borrar porque ya sé que sí pudimos insertar de la manera correcta y ya lo voy a trabajar con mis dos botones suma y resta. ¿Qué vamos a hacer? En lugar de que nos salga por ejemplo,
el JOptionPaint con el título, pues que de pronto nos agregue aquí a este combo box. Yo ahorita probamos agregándolos, por ejemplo, a un JTextPaint, que es un texto un poco más extenso, o lo hacemos ahí con una especie de editor para que se nos agregue a una JList, también lo podemos hacer. Ahorita hacemos varios ejemplos basados en qué podemos ir agregando mientras vamos ejecutando todo. ¿Listos? O sea que hasta el momento solo tenemos creado nuestro combo box con el que vamos a trabajar desde estos dos botoncitos. ¿Listos? Agregamos uno más y empezamos a trabajar. Bueno, preguntas hasta acá. Bueno, bien. Ya después de que colocaran un combo, pues ya podemos empezar a ejecutar qué queremos hacer en ese combo. O sea, qué podemos trabajar ahí, qué podemos listar o qué podemos organizar. Por ejemplo, digamos que para el caso que tenemos aquí, vamos a que cuando le dé clic en sumar, calcule la suma y el resultado lo coloque aquí, ¿cierto? Para que inmediatamente pues coloquemos el valor que actualmente vamos a tener. ¿Listos? Y que cuando le dé clic en resta, coja los mismos valores y los coloque aquí como tal. ¿Listos? Bueno, entonces si nos venimos a nuestro botón sumar, pues yo voy a revisar el método que me permite ejecutar cuando el usuario le da clic encima a lo que estamos trabajando. Entonces vamos a quitar este JOptionPaint porque ya no quiero que cargue ese mensaje. Miren, lo mismo voy a hacer aquí, ya no quiero que cargue ese mensaje. Y ahorita todo lo voy a agregar a, digamos que el combo que actualmente nosotros tenemos. Entonces digamos que lo vamos a agregar es después a la lista desplegable. No lo vamos a enviar como un mensajito. Listos, ya estamos aquí. Entonces, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear un método. ¿Listos? Míralo acá porque aquí vamos a practicar de una vez cosas que necesitamos. Vamos a crear un método. ¿Listos? De tipo void porque no necesito que retorne ningún valor, sino que él sencillamente va a hacer algo. Yo no espero, digamos, que un resultado diferente, ¿cierto? Y ese método se va a llamar agregar lista, por ejemplo. ¿Listos? Miren, vamos a crear un método hasta el momento que se llama agregar lista, ¿cierto? Ese método me va a permitir poder agregar a la lista cada vez que yo necesite llamarlo. Justamente por eso es el objetivo de poder crear un método para poder ejecutar esas acciones. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, nosotros tenemos dos botones. Cuando le demos clic en la función restar y cuando le demos clic en la función sumar, debemos hacer lo mismo, que es que agregar a la lista. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues si yo tuviera 20 botones y los 20 botones cuando le den clic tienen que agregar, pues tendría que repetir el código 20 veces. Entonces, ¿qué me simplifica esto? Los métodos dentro, digamos, de un objeto, que era lo que yo les indicaba, realizan las acciones que yo quiera, cuantas veces yo quiera, solamente con llamarlos. Entonces eso me va a simplificar la forma en la que cuando estemos escribiendo código, pues no tengamos que estar repitiendo y repitiendo las mismas cosas, sabiendo que todos vamos hacia el mismo lugar. ¿Cuál es el mismo lugar? Pues que queremos llenar a esta lista. Y ahorita más adelante, por ejemplo, llenamos un JList, que también es un listadito y también lo podemos llenar. Ahorita hagamos la práctica con el combo y ya vamos, llenamos un JList también. ¿Listos? Entonces ahí estamos, vamos a empezar a trabajar. Pero basado en eso, recordando lo que vemos de programación orientada a objetos, vamos a empezar a practicar cosas. ¿Cómo qué? Recuerdan que yo les hablaba de que los métodos, y voy a irme por aquí a la presentación, voy a buscarme por aquí, a ver si encuentro, bueno, creo que no, creo que lo borré. Bueno, pero vamos a encontrar, bueno, podemos basarnos aquí, miren. Entonces recuerden, un objeto, o sea, una clase, pues tiene métodos, tiene propiedades y tiene pues una respectiva visibilidad. Pero estos métodos
ojo, estos métodos pueden recibir parámetros. ¿Listos? Y es algo muy importante reconocer. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son valores que nosotros le enviamos directamente al método para que el método reciba esa información y ejecute algo en especial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me indicaría eso? Eso me indica que, por ejemplo, que si yo tuviera un método aquí, ¿cierto? Que ejecuta ciertas líneas de código y yo tengo aquí un botoncito, miren un botón, que me llama ese método cuando yo le doy clic, pues yo sencillamente cuando le doy clic, este método puede decir que él necesita para poder funcionar o para poder ejecutarse que le lleguen dos valores, o sea que le lleguen dos parámetros. ¿Listos? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo vaya a llamar ese método, tengo que inmediatamente mandarle los dos valores que le está pidiendo. Bueno, sean dos valores, puede ser uno, puede ser dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho parámetros, ¿cierto? Dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos. Obviamente hay algunas restricciones, más adelante les cuento cuáles. Pero pues sencillamente los métodos van a recibir una información para poder ejecutar algo en general. ¿Listos? Bueno, entonces ojo aquí, miren. Basado en eso, entonces nosotros cuando creamos el método, por eso siempre le dejamos estos paréntesis. Estos paréntesis nos dicen que aquí vamos a recibir, bueno, aquí vamos a recibir parámetros. ¿Listos? Esos parámetros deben llegar como información y como deben llegar como información, pues normalmente la debemos recibir en una variable. Entonces aquí podemos, digamos que crear variables que me capturen la información que se me vaya a enviar. ¿Listos? En este caso, por ejemplo, nosotros podríamos recibir información de tipo entera, de tipo string, de tipo doble o de cualquier tipo de variable, de tipo de dato que nosotros vimos. Por ejemplo, acá vamos a recibir de tipo string. Entonces, ¿qué vamos a recibir? Por ejemplo, valor 1, que es el primer valor, ¿cierto? Miren, valor 1 es el valor que debe llegar, coma, y si yo quiero que tengan que enviar más valores, pues yo le digo string valor 2, por ejemplo. Recuerden que estos son nombres de variables, pues ustedes lo pueden asignar como ustedes lo requieren. ¿Listos? ¿Qué me va a hacer el agregar lista? El agregar lista, como su nombre lo indica, lo que me va a hacer es agregar a la lista. Ya dijimos cómo funcionaba el tema del agregar, que es decir, por ejemplo, lista resultado, que es el nombre que yo le di a qué, lista resultados. O con eso, lista resultados fue el nombre que yo le di a quién, al combo que yo tengo, ¿listos? Que es el que yo voy a trabajar. Entonces podemos, aunque bueno, vamos a hacer primero una prueba. Hagamos un JOptionPaint solamente. Miren, JOptionPaint.show message dialog y vamos a mandar un mensajito. Miren, los valores que llegaron como parámetro. Y entonces yo los agrego. ¿Cómo? Pues los concateno aquí. Valor 1, vamos a darle un espacio, un guioncito, y concatenamos valor 2. Miren, esos son los valores que deberían llegar cuando nosotros instanciemos aquí a este método. O bueno, llamemos el método como tal, no instanciar, sino llamar. Cuando llamemos este método, él me va a ejecutar un mensaje con los valores que yo le parametricé. Por ejemplo, miren, ¿cuándo vamos a llamar este método? Ese método se tiene que llamar justamente cuando nosotros, ese método se tiene que llamar justamente cuando nosotros hagamos alguna de la operación, sea que vayamos a sumar o sea que vayamos a restar. Por ejemplo, vamos a hacerlo en la suma. Entonces, ¿yo qué le digo? Yo le digo, oiga, necesito que ejecute un método que se llama agregar a la lista, ¿cierto? Agregar a la lista. Mírenlo ahí, punto y coma. Pero miren que inmediatamente él me genera un error. Él me dice, oiga, miren, este método necesita unos argumentos, o sea, necesita unos parámetros. O sea, yo tengo que dentro de los paréntesis enviarle los valores que yo quiero que lleguen allá. Y esos valores pues deben llegar de algún lado en especial.
Por ejemplo, yo le puedo decir, miren, primer valor es, miren, esto es un parámetro, coma, ¿listos? Y esto es un segundo parámetro. ¿Listos? Miren que estoy mandando estos valores inmediatamente, tan pronto le damos clic en el botón de sumar. ¿Listos? Aparte de que él va a realizar la operación de la suma. Como no mostramos resultado, pues él va a quedar ahí, pero igual lo haría. ¿Listos? Aunque miren, lo podemos agregar aquí. Miren, y la suma, vamos a agregarle aquí un espacio, y la suma es 2 puntos, y le concatenamos el parámetro total. ¿Listo? Que es el que nosotros tenemos. Déjenme yo acomodo esto en una sola línea para que se alinee. Miren, ahí está. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Mire, haga la operación, pero aparte de eso, ejecute un método que se llama agregar lista, enviándole dos parámetros que yo estoy enviando aquí entre comillas. Entonces, él inmediatamente me va a ejecutar este señor y me va a ejecutar esto que está aquí. ¿Listos? Miren, vamos a probar. Entonces, ojo acá, miren, número 1, 12, número 2, 23, le damos sumar y me dicen, miren, los valores que llegaron como parámetros fueron, esto es un parámetro, guión, esto es un segundo parámetro y la suma es 35, que es el resultado total. ¿Qué me quiere indicar esto? Eso me quiere indicar que este método me recibió información cuando lo llamaron a él, miren. A él lo llamaron e inmediatamente le mandaron algún valor en especial. Ah, bueno, ¿eso qué me indica? Que nosotros en cualquier momento podemos enviar información y que allá se recibe y yo la puedo trabajar de la manera que yo quiera. Entonces los parámetros nos sirven para que cuando nosotros ejecutemos un método podamos enviarle alguna información que necesitemos para consultar. Por ejemplo, los parámetros son muy importantes cuando queremos realizar consultas o algo o administración en una base de datos. Por ejemplo, nosotros podríamos mandar un ID para poder buscar una persona, para poder actualizarla, para poder borrarla, para poder hacer algo en especial. Sería uno de muchos ejemplos que se pueden trabajar. ¿Listos? Entonces el tema del parámetro lo que hace es eso, poder recibir información que nosotros tenemos allá. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que si un método necesita dos parámetros, o sea, dos valores que deben llegar, cuando yo llame ese método, tienen que llegar los dos parámetros por obligación. No puedo solo mandar uno. Miren, si yo solo envío uno y guardo, inmediatamente me sale un error y me dice, oiga, lo que está tratando de agregar necesita dos strings. Miren que el mismo mensaje, el mismo error me lo dice. Ese método necesita dos strings. Usted solo está enviando uno. Agréguele otro. Ah, bueno, mire, yo agrego otro. Inmediatamente se soluciona. Si colocara un tercero, miren, un tercer parámetro, él vuelve y me dice, oiga, señor, usted está mandando tres strings y resulta que él solo recibe dos. O sea que no le envíe más de los que él necesita, sino que justamente los que usted vaya a trabajar. ¿Listos? Entonces miren que esa es como una de las partes que necesitamos cuando manejamos métodos y les asignamos parámetros para poder enviarlos. ¿Listos? Entonces, mírenlo, aquí está. Llamado el método con dos parámetros que enviamos. Obviamente aquí ya vamos a cambiar estos valores porque no serían, no vamos a cambiar, por ejemplo, algo que yo escriba, sino por ejemplo lo que el usuario digitó. O sea que aquí tenemos que acceder a la información del input, que sería lo que vamos a hacer a continuación. Y el método pues que creamos es un método que no retorna. ¿Por qué no quiero que este método retorne? Porque el método ejecuta algo y no necesito que me traiga algún valor, porque yo no voy a hacer alguna operación matemática, porque yo no necesito consultar algún valor de algún lado, porque yo necesito traer algo. Entonces les daba el ejemplo como el ejemplo cuando hacen un mandado en una tienda. Yo mando a alguien a comprar y ya, él compró y listo, eso fue todo. No estoy esperando que él regrese a traerme algo. No, yo lo mandé a comprar y él ya compró. Entonces, hasta ahí lo dejamos. ¿Listos? Entonces, cópienlo y avanzamos. Bueno, bien. ¿Qué parámetros podemos ir enviando cuando creamos el método que nosotros tenemos? Por ejemplo, yo en lugar de enviar un texto directo, yo puedo enviar información que haga referencia, por ejemplo, a nuestro getTextField, que fuimos el que creamos, que se llama número 1. ¿Qué podemos decirle? Podemos decirle, oiga, yo quiero que número 1 punto
getText, porque necesitamos acceder a la propiedad de que seleccione el texto que yo tengo, coma, y le digo, oiga, por favor, vaya, coja lo que está en el número 2, punto getText, de igual manera, ya vaya ahí, seleccione el primer valor y después seleccione el segundo valor. ¿Listos? Y con eso, él va a coger, ¿qué cosa? Va a coger el valor que tiene el input, ¿listos? Y el valor que tiene el segundo input, lo que tiene el número 1 y lo que tiene el número 2. O sea que él solito se va a encargar de enviarle al método ambos valores. ¿Listos? Miren ahí, es el único cambio que le vamos a hacer. ¿Por qué? Porque él está esperando que llegue el valor 1 y él está esperando que llegue el valor 2. O sea, está esperando que llegue un valor o está esperando que llegue el otro. Si lo ejecutamos, pues ya podemos ver que miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 3, 2, 1, le damos clic en sumar y pues me dicen que los valores que llegaron como parámetros fueron 1, 2, 3 y 3, 2, 1. Y la suma de los dos es 4, 44. Entonces miren que ya solamente con cambiar los valores, inmediatamente él va a poder recibir los parámetros nuevos y se va a poder ejecutar como lo que yo quiera. ¿Qué sucede entonces con ello? Que yo puedo sencillamente instanciar un método y ese método como tal pues me va a permitir poder recibir los valores que yo quiera. ¿Para qué? Para poderlos trabajar y ejecutarlos haciendo lo que yo quiera. Por ahora estoy mandando un JOptionPay. ¿Qué vamos a hacer aquí? Sencillamente vamos a irlos agregando a este combo box que acabamos de crear. ¿Listos? Entonces ahí vamos. Preguntas. ¿Listos? Bueno, entonces miren acá. ¿Qué sucedería? Y esto es importante que lo tengan en cuenta. Recuerden que Java es muy estricto la utilización de los mismos tipos de datos. Por ejemplo, si yo le doy clic, si yo le estoy diciendo que debe recibir un valor string, pues el valor que yo envíe tiene que ir string. Por ejemplo, si yo quiero que esos valores sean enteros, miren, yo voy a cambiar esto a entero. Miren que inmediatamente en la parte superior me apareció un error. Y él me dice, oiga, miren, se está esperando que usted envíe dos valores enteros y usted está enviando estos valores string. ¿Por qué? Pues porque los valores que yo escojo de un input o de un text field, por decirlo en términos de Java, pues siempre van a ser de tipo string, a menos de que yo le haga a este señor un ¿qué? Un parseo, ¿sí? Un integer, punto parseInt, para convertir a este completo JText en entero, ¿cierto? Y le haga exactamente lo mismo al anterior, miren, integer.parseInt, ¿a qué? Al segundo número, que sería este. ¿Listos? Entonces, miren, ¿qué sucedería ahí? Yo ya voy a poder enviarle los valores que son ahora de tipo entero. Entonces, esos valores van a poder llegar y ya con esos valores yo puedo operar, yo puedo hacer cualquier cosa en especial. Bien, entonces ahí estamos, mírenlo, ahí estamos en el ejemplo que se puede trabajar de diferentes tipos de datos. Es muy importante reconocer esa parte para poder, digamos que trabajar ahí. Bien, claros hasta ahí, preguntas. Bueno, bien muchachos, entonces después de ese pequeño eh, pausa de dudas y preguntas y el break que tuvimos, vamos a continuar. ¿Listos? Entonces habíamos organizado de que nuestro método, el método que teníamos para ejecutar, nos pedía dos parámetros, ¿cierto? Ahorita, bueno, los cambiamos ahorita de tipo int, los volvimos a dejar string para que pues veamos que podemos llamar la información del valor que nosotros queramos. No importa si es string o es int, recuerden que lo importante es saber qué estamos enviando y que se debe enviar del mismo valor. En este caso, todo lo que tomamos de un JText pues siempre va a llegar de tipo string, o sea, va a llegar de tipo texto. Y aquí pues lo vamos a recibir de tipo texto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora pues el objetivo no era enviar un mensaje, o sea que este mensaje lo voy a borrar. Este mensajito pues no debería estar ahí. El mensaje lo pusimos para hacer una prueba. Ya sabemos que la información está llegando. Ahora lo que queremos es agregar a la lista, ¿cierto? Que es lo que verdaderamente queremos hacer. ¿A cuál lista vamos a agregar? Pues a nuestro lista resultados, que es
nuestro combo box que acabamos de registrar. Primero vamos a agregarle un combo box, ahorita le hacemos con un JLeads, que también es una lista un poco, digamos que ya sí es como un cuadro blanco con toda la lista que yo pueda agregar ahí, todos los que yo quiera. Entonces, son digamos que los dos que podemos hacer. Vamos a ir con el primero. Lista resultados, nosotros lo creamos, inmediatamente el Windows Builder nos generó este código, miren, nos generó. Básicamente esto es una instancia del JComboBox, o sea, él nos creó el combo, ¿cierto? Y nos lo agregó, ¿cierto? A el panel como tal. Esta es como la funcionalidad. Todo esto está sucediendo dentro de este método que se llama panel 1. Este es un método constructor. El método constructor básicamente es un método inicial que se ejecuta cuando instanciamos la clase. Eso lo vamos a ver un poquitín más adelante. Por ahora, ¿qué tenemos que hacer? El único cambio que vamos a hacer es el siguiente. Resulta que si nosotros tenemos a este señor aquí dentro de este constructor, no lo podríamos llamar en este método porque él no me lo va a reconocer. Mírenlo ahí, lista resultados. Miren, vamos a ver, le doy punto y miren que no, él no me reconoce, él me dice que esto no lo encuentro en ningún lado, o sea que él no está creado en ningún lado. ¿Por qué no está creado? Porque como está dentro del constructor, él no está visible para el objeto todavía, porque no es un atributo que tengamos aquí. Caso diferente, miren que el text field, él sí nos creó un atributo privado que tenemos acá en la parte superior, ¿cierto? Mírenlo, ahí está, él sí se creó y está allá y podemos acceder a él. Como a este señor no le hemos creado ningún atributo, lo que vamos a hacer es sencillo. Vamos a quitarlo de aquí, miren, ojo acá, a este señor, al JComboBox, lista resultados, lo vamos a cortar de aquí y lo vamos a dejar al inicio como un atributo. ¿Listos? Entonces miren lo que él básicamente va a estar ahí, donde vamos a instanciar pues un nuevo ComboBox y empezamos a trabajar ahí. ¿Listos? ¿Para qué? Para que él ya quede como un atributo. Obviamente aquí como no le dimos visibilidad nos va a quedar como un atributo público. Igual pues yo le puedo colocar aquí la palabra public y no sucede pues absolutamente nada. Es igualito. Recuerden que así la coloque o no la coloque, pues él siempre se va a agregar como un atributo público. ¿Listos? Él me da una advertencia, él me dice que es necesario que usted le indique los argumentos de la referencia que va a tener este combo box. Si le decimos que necesitamos generarlo, pues vamos a darle el parámetro de él que va a recibir. ¿Para qué? Para decirle, oiga, Java es tan estricto que yo tengo que decirle en esa lista se van a recibir solo valores de tipo string. Entonces yo dentro de un mayor y un menor le digo, por favor, el atributo que se va a recibir en ese JComboBox siempre van a ser puros string, o sea, vamos a llenar solo cadenas de caracteres. Lo mismo en esta instancia del JComboBox, le digo, por favor, los valores que vamos a recibir son string. Esto lo hacemos para decirle a él, oiga, todo lo que se va a recibir es ahí y podemos pues quitar esa advertencia que tenía ahí, aunque pues eso no nos iba a alterar nada en general. ¿Listos? Entonces, miren, lo que hicimos fue subir como parámetro a la instancia que le estamos creando a este nuevo JComboBox y lo estamos guardando donde dice lista resultados. En el constructor, pues dejamos de todas maneras el agregar porque pues queremos que cargue dentro del panel. Y ahora sí, dentro de nuestro método, miren que ya existe lista resultados. ¿Listos? Lista resultados, punto. Y miren que ya me genera pues todas las propiedades que puede tener ese ComboBox. En este caso yo necesito una muy puntual que es add item, o sea, agreguemos un nuevo ítem que nosotros vayamos a generar y aquí pues lo podemos hacer. ¿Qué ítem podemos agregar? Por ejemplo, agreguemos el del valor 1, que sería ¿cuál? El del input número 1, o sea, el del text field número 1. ¿Cuál sería lo que yo escriba aquí? ¿Cierto? Lo que yo escribo aquí es lo que se va a agregar para que veamos el ejemplo, ¿cierto? Entonces, mírenlo, ahí lo tenemos. Vamos a ejecutarlo, ¿cierto? Mírenlo, ahí está. Le damos, por ejemplo, 1, 2, 3 y en el otro le damos 7. Le damos sumar y miren que pues inmediatamente nos agrega, ¿cierto? El 1, 2, 3 que era el valor que nosotros queríamos. Si le damos pues muchas veces, pues él nos va a agregar muchas veces en nuestra lista.
todo lo que nosotros necesitamos. ¿Listos? Entonces recuerden que solamente hicimos, lo que hicimos fue agregar este combo box como un atributo de la clase panel 1, porque es la clase que estamos utilizando, para que yo pueda dentro de mi objeto utilizar todas las propiedades que quiera. ¿Listos? Y ya entonces en mi método, que sería este señor que yo tengo aquí, pues lo que hago es decirle, oiga, listado de resultados, agréguele un ítem que es valor 1, que es el que yo tengo aquí. Aunque pues nosotros podríamos agregarle otra cosa. Por ejemplo, podemos agregarle el total si yo quisiera que se agregara, por ejemplo, el total de la suma. Entonces yo como quiero que se le agregue la variable total, bueno, que aquí me dice que el valor está guardado como entero. Entonces no lo puedo agregar porque sí, claro, mírenlo, aquí está. Este valor lo tenemos guardado como entero como tal. Entonces miren que ahí ya tendríamos un conflicto si lo guardamos. Entonces, en ese caso, podríamos inclusive crearnos una variable nueva aquí que se llame, por ejemplo, string, ¿cierto? ¿Listos? Con la que podemos trabajar. O bueno, digamos que vamos a ver cómo vamos hasta aquí. Miren, dejémoslo como estaba para que, pues ahí los voy a esperar. ¿Listos? Entonces, miren, recuerden, agregamos un valor cualquiera que puede ser este primer valor que nos envían y lo que hicimos fue instanciar o crear el atributo para ese combo que vamos a trabajar. ¿Listos? Ahí vamos, voy a parar ahí para revisar cómo van y avanzamos. Bueno, ok, ahí estábamos. Entonces ya tenemos nuestra lista finalizada, ¿cierto? Que es hasta ahí. Como dijimos, entonces aquí no queremos colocar el valor 1, sino por ejemplo el valor total. Pero aquí tenemos el caso que habíamos dicho, que era que si mandamos total, pues total es una variable tipo int, o sea, es un atributo de tipo int. Miren que ya lo habíamos creado, ¿cierto? Donde se calcula el total de la suma. Pero pues no sería lo ideal que nosotros hiciéramos. Aquí podemos hacer varias cosas. Primero, podemos convertir de entero a string o podemos agregarle un texto a esa variable para que, por ejemplo, bueno, a esta variable no, sino a una nueva, por ejemplo, que diga el resultado es 2 puntos y cargar el resultado final. Y eso se guardará de tipo string. ¿Listos? Por ejemplo, podríamos hacer esto. Vamos a ver si podemos hacer esto así. Entonces yo digo, vamos a crear una variable string que se llame resu. ¿Cierto? Esta es una variable, no es un atributo. Recuerden que los atributos se crean al inicio de la clase y son atributos que se pueden consultar durante toda la clase, desde este corchete hasta este último corchete. Esta variable que estamos creando aquí en este método solamente es consultable dentro de este método, o sea, fuera de este método esa variable no existiría. ¿Listos? Entonces miren, reso es igual a ¿qué? A total, o podemos colocarles igual a resultado es 2 puntos y le concatenamos total. Vamos a ver si nos deja hacer esto o no nos genera algún error. Vamos a ver. Así, miren, él nos dejó. Y entonces aquí yo ya le digo que no quiero que muestre total, sino que muestre resu, que es esta variable que tenemos. Entonces, ¿el qué va a hacer? Él me va a decir, el resultado es, y me va a concatenar el total, para poder convertir todo esto a string y pasarlo a este lado. Esta es la primera forma de hacer. Ya les explico otra. ¿Listos? Mírenlo ahí. Vamos a ejecutarlo. Entonces, ahora sí vamos a hacer la suma. Miren, 12 más 12, le doy sumar y me dice el resultado es 24. Mirenlo, el primer punto, 24. Si yo coloco 34, 43, me dice el resultado es 77 y me lo va agregando a la lista. Mire, ya está el segundo. Si yo cambio los valores, mírenlo, 4, 4 sería el otro valor. ¿Listos? Bueno, esta es una manera en la que podemos, digamos que agregar ese valor a una variable string. Otra manera es directamente convertir de entero a string, ¿cierto? O sea, yo quiero convertir ese valor de entero a string. Entonces lo que hacemos es lo mismo, integer, punto, pero entonces no vamos a colocar parseInt porque no vamos a parsear a entero, sino le decimos toString, o sea, coja la variable entera y pásela a string y le decimos, oiga, páseme lo que tiene la variable total. Esa sería otra manera que tenemos. Aquí tenemos una advertencia porque es una variable que no estamos usando, entonces no hay problema. Ahí solo me cargaría el total de la suma, sin lo que le concatené aquí, que es resultado. Pero también se podría hacer. ¿Listos? Mírenlo ahí, vamos a probarlo. Entonces, ¿yo qué hago? 12 más 12 y el resultado es 24. 1, 2, 3 y 3, 2, 1. El resultado es 4, 4, 4. Entonces, miren lo que ahí básicamente lo tenemos realizado por ese lado. ¿Listos? Entonces, miren, son las dos formas en las que podemos trabajar tanto de entero a string o de string a entero. Ya ustedes
pues bien lo saben. Creo que pues vamos a dejarlo de esta primera forma para que salga pues el letrerito, el resultado es tanto. Y lo podamos ir agregando a esa parte. Como les decía, recuerden que esta variable resu hace parte de este método. Miren que si yo utilizo aquí, por ejemplo, la variable resu, ¿cierto? Miren que esa variable no existe en ningún lado, miren, ¿cierto? Miren, resu es igual a eso. Entonces él me va a decir, él me va a crear esto como si fuera, mírenlo, inmediatamente. Me dice, oiga, resu no existe en ningún lado. Miren, la variable yo la creé aquí, pero no está. ¿Por qué? Porque está dentro del método. Al estar dentro del método, pues esta variable solo va a estar aquí. Es una variable local, o sea, digamos que solo va a funcionar en estas tres lineecitas, nada más. ¿Listos? Por eso nosotros utilizamos, cuando estamos utilizando algún método como los retornos, para poder devolver un valor a otro lado, o llamamos un método y le enviamos parámetros para poder controlar ese tipo de cosas. Ya cuando queremos un atributo, ¿cierto? O sea, que es una variable, por decirlo global, o sea, que se va a manejar durante todos los métodos, como por ejemplo el número 1, el número 2 o el total, se debe crear al inicio, así como lo hicimos acá. ¿Listos? Porque estos ya son atributos y son propios de la clase panel 1. Bien, entonces ahí vamos, miren, ahí vamos con la primera parte del ejercicio. ¿Listos? Ahí estamos. ¿Claros hasta ahí? ¿Listos? Entonces, mírenlo ahí. ¿Claros? Entonces tenemos, el resultado es total. Bien, y tenemos el envío de acá. Como les venía diciendo, el objetivo de utilizar métodos o empezar a trabajar lo que es programación orientada a objetos es poder reutilizar el código, o sea, este mismo código, utilizarlo nuevamente. Si yo no lo tuviera en un método, pues yo lo que haría era que tuviera este código pegado aquí debajo y pegado aquí debajo también, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? En cada botón que yo quisiera, pues tendría que pegar ese código en todo lado. Entonces, en lugar de eso, ¿qué vamos a hacer? Ahora en el botón restar, pues vamos a hacer la misma operación. ¿Qué operación vamos a hacer? Agregar lista, ¿cierto? Abrimos y cerramos y me dice inmediatamente que le envíe los parámetros y pues los parámetros van a ser los mismos. Número 1, .getText, o sea, accede al texto que tiene actualmente ese señor. ¿Listos? Coma, número 2, .getText nuevamente. ¿Listos? Para poder enviar ese valor. Y con eso, ya inmediatamente, cuando le demos restar, él solito va a mandar los valores. Ups. Él solito va a mandar los valores y me los va a enviar a este método. Y él solito se va a encargar de agregarlos allá. ¿Solamente con qué? Con estar llamando el método. Mire, yo le digo, vaya al método agregar lista y llévele esos valores. Entonces, este señor se viene hasta acá, le trae los valores nuevos, se los pone aquí e inmediatamente los coloca. ¿Listos? Mírenlos ahí, vamos a probarlo. Vamos a ver si nos funcionó o nos equivocamos. 12 más 12. Le damos a agregar, el resultado es 24, correcto. Y si le doy restar, vamos a darle clic, el resultado es 0. Mírenlo, ahí fue el segundo que se agregó. 45 menos 20, por ejemplo, restémoslo, el resultado es 25. Si sumamos estos dos, el resultado es 65. Entonces miren que en este caso, él es el encargado, ¿cierto? Este método es el encargado de agregar allá la lista y miren que yo no tengo que repetir todas las líneas de código que hay allá, sino que sencillamente lo puedo ir ejecutando. ¿Listos? ¿Qué más podemos ir haciendo acá? Por ejemplo, yo también lo que puedo hacer es poder blanquear o poder, digamos que, enviarle un valor para que el texto, el JText que yo tengo, el input, pues inmediatamente miren que después de que yo le dé clic en el botón, pues inmediatamente se ponga otra vez en blanco, ¿cierto? Miren, yo coloco 12 más 2 y lo doy sumar y el valor sigue estando ahí, miren, no, el valor no se cambia. Entonces lo que podríamos hacer es enviarle y blanquear ese valor para que él automáticamente quede otra vez en blanco para hacer una nueva operación, ¿cierto? Entonces vamos a cerrarlo. Y en nuestro agregar lista, miren, nuestro agregar lista, que es el que nos ejecuta este método, pues le vamos a decir aquí justamente, ¿qué necesito que haga? Yo necesito que coja el número 1, ¿cierto? Que es el JText que nosotros tenemos, y le vamos a dar un set text. ¿Listos? Miren que ya es diferente. Ojo, ya no es getText, lo que hacemos es como tomar o traer o capturar los valores y el setText es como asignarle un valor.
¿Listos? Eso más adelante se los explicaré también, que hace parte de métodos que son el método get y el método set, pero eso les lo explico más adelante. Por ahora, solo entender esa parte. Entonces, ¿qué le vamos a enviar? Pues enviémosle un valor en blanco. Pueden ser las comillas nada más. ¿Eso qué va a hacer? Pues me va a blanquear inmediatamente lo que nosotros teníamos. Y le digo que número 2, que es el segundo input, pues le decimos, por favor, mándele ese valor, ¿cierto? Y que quede también en blanco. ¿Para qué? Para que después de que agreguemos a la lista, inmediatamente me ponga los dos textos en blanquito. ¿Listos? Mírenlos, ahí vamos. ¿Claros? Ejecutamos, ¿cierto? Mírenlo acá. Le damos, por ejemplo, 12 y 12, le damos sumar y miren que el resultado es 24, pero miren, inmediatamente esto me quedó en blanco, ¿cierto? Ya tengo que volver a colocar los valores. Miren, 34, 34, restemos, miren, queda 0 e inmediatamente me va a quedar en blanco todo. ¿Listos? ¿Eso qué me va a servir? Pues miren que un método me controla todo y yo no tengo que estar repitiendo esto. Miren que cada vez tenemos más líneas. Imaginen si tuviéramos estas líneas, pues si las reemplazáramos, yo tenía que tener esto aquí pegado y esto también aquí. Entonces miren que esto lo que va a hacer es acumularme más y más y más código que sencillamente se va a repetir por todo mi ejercicio o por todo mi software en general. Entonces estos métodos o los métodos en general pues me permiten es eso, que yo pueda tener alguna información que yo cuando la necesite la mando a traer y la ejecuto. ¿Listos? Mírenlo, eso es como la funcionalidad más grande que tenemos. Entonces, ahí vamos con la primera parte de lo que tenemos organizado. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Preguntas o dudas?